Bueno, eta orain bai, aurresi guazen gaurko gaiari heltzera. Gaurkoan, haurtzaroan eta nerabezaroan jarriko dugu fokoa. A pesar de que el tema de la salud mental de niños, niñas y adolescentes está sobre la mesa hace ya tiempo, son muchos los interrogantes que aún tenemos por resolver, ¿no? ¿Cuál es el origen de esta situación? ¿Por qué la falta de recursos? Y más, y más, y más. Y para ello tenemos hoy aquí a estas dos ponentes, estas dos mujeres, que nos ayudarán a aclarar, a entender la situación. Pero no solo eso. Cuando acabemos nosotras tendremos un invitado muy especial, Aimar Blasco. Algunos le conoceréis, otros no. Es un chaval joven de aquí de Agurain que escribe poemas. Y luego podremos hablar con él y escucharle a él también recitar, pero bueno, me voy a tomar la licencia de leer uno de sus poemas para comenzar hoy. Si es que veo con la luz. Es que me casco. Este poema se llama Más mentiras. Porque te tengo aprecio, decías mientras prometías intentarlo de nuevo. Se rompe el silencio. Nos damos cuenta de que el secreto no es eterno, rompe el alma y el sollozo brota como flor en primavera. Arde tu hielo y ya no hay nadie para curarme las heridas. Me doy cuenta de la melancolía que acompañaba mis versos. Quizás este es nuestro destino, sentir estar abatidos. Lluvia suena golpeando nuestros abrigos como antes. Se rompe el silencio. Nos llaman la generación de cristal. Pero tenemos el dolor encerrado en un baúl de hierro, porque te tengo aprecio. Cueva es esto por el eco que hay en el primer verso. Repetidas veces el mismo dolor, repetidas veces el mismo amor. La puerta se cierra y tengo miedo de que no quieras abrirla. Mi corazón se encierra y cae la noche donde siempre era de día. Creo que eso es todo. Querer pensar que tú estás perdiendo cuando soy yo quien te echa de menos. Porque te tengo aprecio, quiero que pare, pero no puedo. Que pregunten sobre nosotros y no saber qué responder. Que alguien te diga por qué yo ya no sé volver. Porque te tengo aprecio y yo mismo me lo tengo. Eta orain bai, guazen gaurko gaiari heltzera, hemen Mari eta Ainara ditugu, baina ez naiz ni izango aurkeztuko dituenak, no las voy a presentar yo, que se presenten ellas. Arratsaldeon? Arratsaldeon, bueno, hasiko naiz ni igual. Cuéntanos un poquillo. Arratsaldeon guztioi, lehenengo eta behin eskerrak ematea Aguraingo osasun mentaleko komisiora. Gonbidapen hau lusatzeagatik. Decía que, bueno, buenas tardes a todos y a todas, y lo primero, pues, felicitar y agradecer la invitación que nos ha bueno, pues la invitación que nos ha dado la Comisión de Salud Mental de Agurain. Entonces, bueno, me toca presentarme. Yo soy Maribel Armendariz Iraola, soy psicóloga clínica de la Red de Salud Mental de Álava. Trabajo en un hospital de día de adolescentes, es el único que hay en Álava, que está situado en Gasteiz, en el centro de Gasteiz. Bueno, os cuento un poquito muy resumido, cómo surge este hospital de día, que ahora es la tendencia a nivel de la CAP. Hay un hospital de día, bueno, varios hospitales de día en Vizcaya y uno recientemente que se ha abierto en Guipúzcoa de adolescentes también. Este último es concertado, no es de Osakidetza al 100% como lo son los de Vizcaya y el de Álava. Entonces, bueno, nuestro hospital surge en el 2017 desde un planteamiento que se hizo desde la unidad de psiquiatría infanto-juvenil de Álava, en cuanto que se veía que la gravedad de la enfermedad mental en niños y adolescentes iba creciendo y que se necesitaba un recurso mucho más intensivo de lo que las consultas ordinarias ambulatorias podrían cubrir.
Entonces se crearon unos grupos que se llamó en su momento un programa de atención intensiva PAI. Cubríamos a niños entre 6 y 12 años, únicamente 16 niños por año. Y eso fue evolucionando, y en el 2019 ya, aparte de este programa para niños de 6 a 12 años, se creó ya lo que fue el hospital de día para adolescentes, únicamente con 3 días. Y ya en el 2022, ya viendo la gravedad que existía en lo que es la población más adolescente, desde la Red de Salud Mental de Álava se indicó que dejásemos a un lado lo que era la intervención con los chiquis de 6 a 12 años. Ese programa que se quedó en stand-by durante un tiempo, y únicamente y exclusivamente atendiésemos a adolescentes entre 12 y 18 años, que es lo que hacemos actualmente. Bueno, luego ya más adelante ya iré contando un poquito más en qué es lo que hacemos. Tenemos diferentes programas, es un equipo multidisciplinar donde estamos 6 personas, y bueno, luego un poquito más adelante ya os iré explicando qué es lo que solemos hacer. Osongi, Ainara, kontatuko diguzu? Cuéntanos un poquito. Kaixo arratsaldeon, ni bai Mariu bezala eskerrak ematea antolatzaileei. Y bueno, pues para presentarme, soy Ainara Barleto Letubiondo, soy profesora de lengua castellana y literatura en el Instituto Anturri. Bueno, actualmente soy miembro del equipo directivo del instituto, y bueno, llevo todo el tema soy la responsable de convivencia, de coeducación, igualdad de género y bienestar emocional del alumnado. Bueno, cuando se publicó el cartel, sí que varias personas por la calle me han hecho referencia, sorprendidas, a que ponía que en vez de profesora era educadora. Entonces, bueno, yo creo que es algo que claramente no hay que aclarar, ¿no? Que a mí me sorprendió mucho que a la gente le sorprendiera, ¿no? Educadora, por supuesto, ¿no? Aparte de ser profesora, yo creo que aparte de impartir materia o de transmitir conocimientos o lo que sea, pues también tenemos que formar en valores, una formación integral, y preparar, ¿no? Pues a esa juventud pues para la dura vida que les, o bonita, ¿no? Pero para la vida que les espera. Vale, Osondo. Bueno, vamos a empezar a hacer una pequeña imagen de la situación actual. Se habla mucho del aumento de los suicidios entre los jóvenes y las jóvenes. ¿Cuál es un poco la situación real? ¿Cuáles son los datos? Bueno, la verdad es que la situación es muy preocupante, ¿no? Ha habido una subida exponencial de los casos de suicidio, no solamente de los casos de suicidio, sino sobre todo de las conductas suicidas, que os explicaré también, que ha ido en la última década creciendo, ¿no? Y bueno, realmente en cuanto a datos, en el 2022 en la CAP el número de muertes por suicidio fueron de 184, un 20% más de los que se dieron en el 2021. De estas muertes, 15 fueron menores de 29 años y 4 en concreto menores de 19, ¿vale? A nivel estatal, la cifra de suicidios en el 2022 fue de 4.097 personas, entre todas las edades. Sabemos que la población donde más conductas suicidas aparecen, más suicidios consumados aparecen, son en la población entre 40 50 años, más o menos, y luego ya hacia la tercera edad hay otro pico. Pero sí que es cierto que bueno, pues los adolescentes, ¿no?, están cada vez despuntando más, y es un problema muy importante y muy serio. En cuanto a los datos del 2023, que son muy recientes, parece que ha habido en la CAP una bajada de un 20% de los casos de suicidio consumado. Bueno, por una parte es un motivo de alegría, ¿no?, que haya bajado el número, pero hay que tomarlo un poco con precaución, porque no sabemos muy bien si responde a un hecho puntual en sí o si es que puede ser una tendencia a la baja, ¿no?
Desde luego, desde los profesionales pensamos que puede ser un hecho puntual y que en general parece que la tendencia continúa, porque por los datos que tenemos del 2024, que no están publicados, pero sí por lo que nos ha llegado desde el Hospital de Santiago, por ejemplo, y desde nuestra práctica clínica diaria, pues sabemos, por ejemplo, que en el primer cuatrimestre de este año, en el 2024, 6 personas se suicidaron solo en Gasteiz. Y de estas 6 personas, algunos eran menores. Entonces, ya con esa estadística, ya solo los datos del 2023 pues ya se rompen, ¿no? Como os decía antes, la tasa de suicidio es muy elevada, pero muchísimo más elevadas son las conductas suicidas. En el año pasado, los datos del año pasado nos dicen que 80.000 personas tuvieron conductas suicidas durante el año, ¿no? Son muchas personas, lo que nos hace ver que hay un gran sufrimiento detrás de esas personas y también de los familiares y de las personas cercanas que están, ¿no? ¿Qué más? Como dato también importante, comentaros que aparte de estas conductas autosuicidas, nos ha llamado mucho la atención, por otra parte, el gran número de autolesiones que presentan los adolescentes, sobre todo en el rango entre 15 y 18 años, es donde más se presentan, aunque vemos a chavales más jóvenes que empiezan también a autolesionarse. Estamos hablando pues de cortes, quemaduras, laceraciones, nos hemos encontrado con algún caso que se ha arrancado algún diente, la verdad es que se hacen barbaridades, ¿no? Y junto con eso, un dato también muy importante, que esto tiene que ver luego a posteriori con ese desarrollo en la enfermedad mental, son las conductas violentas, que han subido en un 60% en los adolescentes, ¿no? Que es un número pues muy preocupante. Esas conductas violentas se centran sobre todo pues en el maltrato físico, maltrato psicológico, acoso escolar y ciberbullying, un 7% por ejemplo de agresiones sexuales también, ¿no? Gran parte de las chavalas que atendemos en el hospital de día o que hemos ido atendiendo durante estos años, generalmente casi todas han tenido un abuso sexual, o varios, y no solamente por una persona, sino pues ya nos encontramos con bastantes casos de chavalas que han sido abusadas sexualmente en grupo, mucho más de lo que se oye por los medios de comunicación, ¿vale? Entonces, lo que es la violencia en los niños, niñas y sobre todo adolescentes ha subido un 60%, y la salud mental en general, ¿no? Que tiene que ver con estas conductas suicidas, un 27%, ¿vale? O sea que no todo el mundo que tiene conductas suicidas es porque tiene un problema a nivel de salud mental, ¿vale? Puede estar originado por conductas violentas, como os digo, y luego generar un problema de salud mental, ¿vale? Bueno, la verdad es que la imagen que nos has puesto sobre la mesa es dura y me gustaría saber un poquito qué recursos tenéis en vuestros ámbitos, en el ámbito de la educación, por ejemplo, para hacer frente a todo este tipo de problemática y de casos. Bueno, la verdad que es alarmante y te queda un poco mal cuerpo, ¿no?, al escuchar esos datos. Pero bueno, en cuanto a qué recursos, qué estructuras tenemos en el ámbito educativo, voy a hablar un poquito de con qué contamos, ¿no?, con qué trabajamos día a día, pero luego claramente tiene que haber un espacio para la reivindicación de qué nos falta, ¿no? Pero bueno, en cuanto a estructuras, todo centro educativo tiene un departamento de orientación y de pedagogía terapéutica. En secundaria este puesto lo desempeña una persona que es licenciada en psicología, psicopedagogía, pero bueno, como primera reivindicación en centros de primaria, esa figura de consultor o consultora la desempeñan graduados en educación primaria que están súper preparados, pero que realmente yo creo que
deberían de tener una preparación mucho más específica, sobre todo para llevar a cabo pues, bueno, la labor tan importante y responsable que desempeñan. Luego, en cuanto bueno, a otra estructura ya a nivel del centro, pues el plan de convivencia, ¿no?, de cualquier centro educativo, que es bueno, el que engloba un poquito pues, todas esas estructuras, las estrategias, las maneras de hacer. Bueno, al final es un documento, lo dicho, estratégico, que al final bueno, pues recoge un poco pues, cuáles son los objetivos del centro, hace un diagnóstico realizado un poquito en todos los ámbitos, ¿no? La familia, ya veremos luego, hablaremos de la importancia, ¿no?, de la implicación de la familia también en esa educación. Y bueno, al final lo que hace es concretar las actuaciones que se van a llevar pues, a cabo con el fin de llevar una convivencia pues, positiva, ¿vale? Y al final pues, de desarrollar la competencia socioemocional. Bueno, todo esto se engloba dentro de una iniciativa que en el Gobierno vasco, en los centros públicos, se llama Bizikasi, que en centros, por ejemplo, en Ikastola se llama Kiva, en Navarra se llama Escolae, que al final no dejan de ser bueno, diferentes estrategias pues, para la prevención, para la gestión de acoso escolar, conducta suicida y bueno, pues un poco del bienestar socioemocional del alumnado. Dentro de ese plan de convivencia bueno, hay otro tipo de estructuras. En cualquier centro tiene que haber, tiene que estar desarrollado y afincado bueno, el BAT Taldea, ¿no?, que es Bullying Aurkako Taldea, Bizikidetzaren Aldeko Taldea, es un equipo que al final dirige todas estas estrategias de prevención, importante, yo creo que es la clave, prevención, que al final es bueno, dotar de herramientas para que sepan, ¿no?, pues enfrentarse a los conflictos, no evitarlos, sino darles herramientas, ¿no? Y al final pues, la gestión de la convivencia. En este equipo BAT, bueno, los integrantes son el director, la directora, jefa de estudios, la responsable de convivencia con educación y la orientadora, el orientador. Bueno, al final lo que se hace es bueno, pues, poner en marcha cuando se necesiten todos estos protocolos que ahora comentaré y bueno, luego un poquito pues, verificar, hacer un seguimiento de lo que es, bueno, pues un poco de que estos protocolos, estas estrategias se lleven adelante y se lleven de manera adecuada. Bueno, ¿cuáles son los protocolos desde el sistema educativo que estamos obligados, recalco, estamos obligados a abrir en cualquier momento en el que tengamos conocimiento mínimo de cualquiera de las señales de alarma? Bueno, protocolo ante situaciones de acoso escolar, un protocolo de intervención y posvención de conducta suicida y otro protocolo de actuación ante situaciones bueno, de posible desprotección, maltrato, acoso, abuso sexual. Entonces, bueno, todo esto se concreta en el día a día en el plan tutorial, ¿no? Entonces, bueno, este plan tutorial donde se trabajan diferentes disciplinas, pues, a manera, no solo en tutoría, ¿no? Quiero recalcar lo que he dicho antes, ¿no? Que al final somos educadores, que hay ciertos temas, ciertas cosas que hay que tratar transversalmente, que da igual que des matemáticas, bueno, o sea, y que realmente se predica con el ejemplo, que no podemos hablarles de valores de manera teórica porque se les va a quedar aquí, que tenemos que demostrar, contando nuestras cosas, cada uno con la estrategia que quiera, pero bueno, es donde realmente ven, ¿no?, que esos valores ven, no se transmiten, ¿no? Yo creo que de una manera, bueno, en este plan tutorial, pues sí, se trabaja la autoestima, la empatía, gestión emocional, habilidades sociales, resiliencia. Pero bueno, sí que echamos en falta, y muchas veces yo me he quejado mucho, de que al final al alumnado les suena muchas veces a lo mismo, ¿no? Entonces, quizás no, la autocrítica es la base de todo, ¿no? Hay que cambiar de alguna manera. Yo lo que suelo intentar es que ellos y ellas nos digan cómo, ¿no? O sea, cómo llegar, porque bueno, ya sabemos que la adolescencia es dura, ¿no? Pero tenemos muchísimo que aprender de ellos y de ellas, ¿vale? O sea, eso. Y bueno, al final cualquier protocolo que se abra conlleva un sufrimiento adherido y que hay que gestionarlo. Bueno, un poquito con el tema del suicidio, el dato, bueno, alarmante total, ¿no? Primera causa de muerte entre jóvenes. El protocolo de conducta, lo que ha dicho María, es conducta suicida, no quiere decir que termine en algo así, ojalá no nos pase nunca, ¿no? Pero bueno, pero sí que ante cualquier señal de alarma estamos obligados a abrir.
¿Qué pasa? Pues que esa detección de esas señales de alarma la tenemos que detectar, ¿no? Pues el claustro. Entonces, bueno, sí que tenemos ciertas pautas, formaciones por parte del servicio de orientación para saber, ¿no? Pero para eso hay que también saber, querer, ver, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, ahí tenemos mucha responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad es los pasos, bueno, esa detección, primero, en cuanto se detecta y se abre, antes de rellenar cualquier papel, lógicamente lo primero es proteger a esa persona, ¿vale? Proteger a esa persona con todas las herramientas que tengamos, que se sienta segura. El instituto, la Ikastola, cualquier centro tiene que ser un lugar seguro. O sea, creemos que, ¿no? Que a veces en casa todo el mundo también tiene una situación de seguridad, no es así, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ser, ¿vale? Muchas veces la teoría, entiendo que a veces es teoría, y es la pena y nuestro gran reto, pero bueno, esta persona que tiene este tipo de conducta designa a una persona de confianza, que va a ser su persona de referencia, que va a estar dispuesta a atenderle, a acompañarle, a hablar con ella en cualquier momento, ¿vale? Y luego ya se pone en marcha pues la burocracia, ¿no? Que no deja de ser, bueno, se comunica a la inspección educativa desde el minuto cero, se comunica al Berritzegune, que es el servicio de asesoría, y luego ya, bueno, a través de, bueno, mediante una autorización de la familia, se pone ya en conocimiento de los servicios o el ámbito de salud. Entonces, bueno, pues ahí ya se deriva a ese servicio de salud. La realidad, y yo, bueno, con toda la humildad que supone el conocimiento al que puedo llegar a tener, o sea, pero sí que se echa en falta una respuesta más rápida. Quizás la respuesta es rápida, dado ¿no? un poquito la gravedad del asunto, pero luego llega un momento en el que no hay un continuo, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente yo creo que cuando ha habido algo tan alarmante, pues bueno, sí que se echa en falta pues, que esa terapia sea continuada, sea más cercana, que cada vez que vayan, bueno, ya hablaremos luego, de que, pues bueno, que cada vez que vayan sea la misma persona quien les atienda. Es muy importante para un adolescente esa conexión, ¿no? Con esa persona a la que, le vas a contar tus cosas, ¿no? Bueno, pues echamos en falta eso y bastante. Y luego, bueno, ya se va a ver un poco los riesgos psicosociales, si hay que dar notificación a todos los servicios sociales, pues se hace, y luego pues se lleva a cabo un plan de actuación conjunta que hay que seguir, hacer un seguimiento y evaluarlo. Importante, bueno, pues la detección temprana, sobre todo. Y luego, pues dentro del mundo de toda la conducta suicida hay un montón de mitos, ¿no? Hay un montón de mitos que nos hemos encontrado. El hablar de ello fomenta a que la gente, o los chavales, o las personas lo hagan. No, ¿vale? O sea, cualquier oportunidad que tengamos de poder hablar, no evitar esa palabra, es muy duro. Hablar, preguntar, ¿lo has pensado hacer? ¿Cómo? Eso realmente relaja el sufrimiento, y al final la sensación de esa persona es que le importa. O sea, al final un adolescente lo que echa de menos, por lo menos del profesorado y del ámbito educativo, es eso, que nos importan. Entonces, bueno, yo creo un poquito. Este año en el instituto hemos tenido 8 protocolos de acoso escolar abiertos. Es un mundo lo del acoso escolar. Yo os invito a que desde el instituto, el año pasado también se hizo, este año también se hará una formación específica para familias, protocolos de conducta suicida 2, y alumnado que ha acudido a la unidad de psiquiatría infantil por diferentes motivos, 12. Bueno, han salido muchísimas cosas muy interesantes. Por un lado, la necesidad de escuchar a los y las jóvenes, ¿no? Porque tendemos a hablar en su nombre muchas veces. Y por otro lado también los recursos, protocolos y demás, y la escasez de esos recursos muchas veces. No sé cuál es la realidad que te encuentras tú. Bueno, yo os voy a comentar un poquito primero qué recursos hay en Álava en infanto-juvenil, ¿vale? Para saber cuál es la base y luego ya a partir de ahí poder valorar, ¿vale? Lo primero hay que decir que hay una unidad de psiquiatría infanto-juvenil. Ya con el nombre ya nos dice mucho, ¿no? Porque es de psiquiatría y no es una unidad de salud mental infanto-juvenil. Bueno, ahí hay mucha controversia, ¿no? Con el tema de la psiquiatrización, etcétera, que ya comentaremos también. Entonces esa unidad de psiquiatría infantil tiene como dos sedes. Una está en Laudio, que abarca toda la comarca de Aiaraldea,
y por otro lado está la de Gasteiz, que abarca el resto de Álava. En Agurain no hay nada en infanto-juvenil en estos momentos. Entonces, desde la unidad de psiquiatría infantil penden varios programas, lo que os he comentado. Hay un hospital de día de adolescentes. En este equipo estamos 6 personas, como os he dicho antes, una psiquiatra, una enfermera especialista en salud mental, una auxiliar de clínica, una terapeuta ocupacional y una profesora que nos aporta educación también, que es una PT, y luego yo como psicóloga clínica. Fundamentalmente nosotros tratamos única y exclusivamente, bueno, nosotras tratamos únicamente trastorno mental grave en población de 12 a 18 años, sobre todo 15 y 18, pero bueno, sí que tenemos algunos jovencitos, pero bueno, normalmente serían 15 y 18, patologías con las que nos encontramos. Normalmente mucha inestabilidad emocional en chicas, perfiles que a futuro pueden despuntar en un trastorno límite de personalidad, por otra parte trastornos depresivos graves, trastornos de conducta, no, o sea, leves, porque los trastornos de conducta que son graves en principio no es el sitio idóneo para su tratamiento. Psicosis, esquizofrenia infantil, etcétera, ¿vale? Entonces sería un poquito, y hay una parte también de un programa que llevamos también en el hospital, que es un programa de estrés postraumático, ¿vale? En este programa bueno, cogemos a chicos y chicas con diagnóstico principal único de estrés postraumático. Pues ya os he comentado que bueno, pues hay un perfil de chavalas que suelen llegar con abusos sexuales y bueno, pues a partir de ahí bueno, pues se creó también este programa. Luego actualmente se está creando el hospital de día infantil, solamente infantil. No sabemos en qué momento se va a poner en marcha. Esperamos que para octubre se ponga en marcha. No sabemos también muy bien con qué personal. En principio parece que el personal se va a sacar de la UPI, es decir, que no va a haber un plus de profesionales, se va a sacar 2 medias psiquiatras, una psicóloga entera, una enfermera entera, a jornada completa quiero decir. Sí, bueno, dos quintos de terapeuta ocupacional, para que veáis cómo estamos, y nuestra PT la vamos a compartir con el hospital de día infantil. Con lo cual esto quiere decir que en la UPI, si en principio hay 6 psiquiatras, 4 psicólogas y media, 3 enfermeras y ya, pues de ahí se va a sacar para la creación del hospital de día infantil. Todo este personal es para todo Álava, salvo Ayaraldea, que tiene un psiquiatra y media psicóloga, y con el apoyo de una enfermera especialista en salud mental, pues esto es lo que tenemos actualmente. Y no hay previsión de nuevas contrataciones a día de hoy, por lo menos, ¿no? Entonces, con un gran esfuerzo por parte del personal, porque bueno, vemos que hay pues lo que estábamos comentando, ¿no? Que el nivel de gravedad en los niños, niñas y adolescentes está subiendo muchísimo. Lo que la unidad de psiquiatría o de salud mental infanto-juvenil se está convirtiendo en casi exclusivamente en una unidad que trata trastorno mental grave. Hay que decir que a esta unidad, a la UPI, la vía de entrada es vía pediatría, o en el caso de los chavales y chavalas de 16-18 años entran vía médico de cabecera. Se hace una valoración. Ahora estamos en una media, los últimos datos que comentaron es que a la semana llegan unos 40 casos nuevos. De esos 40 casos, la mitad prácticamente no entran, es decir, una cosa es llegar y otra cosa es entrar, ¿vale? No llegan porque hay una parte también, que esto también es importante, ¿no? Estamos hablando de gravedad, pero sí que es cierto también
que hemos llegado a un momento, tenemos una sociedad en que tendemos a psiquiatrizar todo, ¿no? Y esto es un tema también interesante y que dice mucho del modelo de sociedad que tenemos en estos momentos. Entonces, problemas que son de la vida diaria, ¿no? Duelos simples, separaciones de padres, bueno, pues, no sé, fracaso escolar, etcétera, ¿no? Bueno, tienen una sintomatología clínica que es leve, ¿no? Y que en principio se tendría que solucionar desde primaria, ¿no? Entonces, a veces pensamos que las derivaciones de primaria pues no están bien hechas. Entendemos también que igual hay mucha presión por parte de los padres y madres, ¿no? Desde la preocupación, evidentemente, para que puedan llegar a la UPI, ¿no? Pero, claro, todo no puede entrar. Entonces, lo que sí pensamos, y desde el colectivo de psicólogos llevamos ya tiempo reivindicando la figura de los psicólogos en primaria, ¿no? Porque si estuviésemos en primaria, aparte de estar en los centros escolares, como dice Ainara, ¿no? Desde luego se podría trabajar toda esa sintomatología leve, ¿no? Trastornos de ansiedad leves, depresivos leves, duelos, separaciones de padres, etcétera. Todo eso que es leve, ¿no? Poder trabajarlo desde otro punto de vista y también desde la prevención, ¿no? Que es un punto muy importante para que luego no pueda o no llegue, ¿no? A lo que es la unidad ya de salud mental, ¿no? Y colapsar la unidad, porque en estos momentos pues está totalmente colapsada, ¿no? A falta de personal, los cupos son enormes por cada profesional y eso conlleva que los tiempos de consulta se demoran. No el inicio, porque el inicio tenemos por convenio o por contrato, programa, hay que hacerlo en un tiempo muy determinado, 72 horas o, bueno, no me acuerdo en concreto, pero en un tiempo muy determinado, pero lo que sí se demora son las siguientes sesiones, las sesiones de seguimiento. Entonces, en estos momentos, pues las compañeras de la UPI pues están viendo a los chavales y chavalas pues cada mes y medio o un mes y bueno, pues haciendo huecos donde no hay para los chavales más graves, ¿no? Nosotras en el hospital de día tenemos un cupo de 15 y una estancia media. Cuando surgió el hospital de día, en ese momento teníamos una estancia media de 6 a 12 meses, es decir, nuestra función es la estabilización, es decir, vienen en una situación subaguda, muchos vienen desde un ingreso de Santiago, vienen donde nosotros, o otros y otras vienen derivadas de lo que es la unidad de salud mental infanto-juvenil. Entonces, casi prácticamente nuestra función responde a una estabilización para que luego pueda volver otra vez a la UPI, con lo que os estaba contando de los ratios, los tiempos de acogida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la situación, pues la verdad es que es muy complicada, ¿no? Vale. A nivel de otros recursos que hay en Álava, bueno, hay una unidad terapéutica educativa que es la UTE, que es un acuerdo que tiene educación con Osakidetza, es un recurso mixto para chavales entre 12 y 16 años, donde el peso educativo es mucho más grande que el clínico. Hay clínicos, hay un psiquiatra y una psiquiatra y una psicóloga y una enfermera también a tiempo completo, pero el resto es la parte educativa, ¿vale? Entonces es un recurso que también existe tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa y en Nafarroa también existe. Y la demanda es que haya más UTEs también, porque el cupo que tienen ellos es de 8 personas únicamente durante el curso, ¿no? Pues es muy complicado con patología grave también, ¿no? Aparte de estos recursos está el COTA, que es el centro que trata las adicciones, que tiene un espacio también para los jóvenes,
Nosotras en el hospital de día sí que vemos adicciones, pero siempre como diagnóstico secundario y no puede ser el diagnóstico principal porque para eso ya está el recurso del COTA, ¿no? Por otro lado también está en el Hospital Santiago está la unidad de TCA, de trastornos de la conducta alimentaria también. Muchas de nuestras pacientes también tienen dificultades en la alimentación, pero como diagnóstico secundario y no como diagnóstico principal. Si así fuese, pues tendrían que ir a esa unidad, a la unidad de trastornos de la conducta alimentaria. Y luego para los más chiquis está el EVAT, que es una comisión mixta que valora aquellos niños y niñas de edades muy tempranas, pues la posibilidad para que puedan acudir a estimulación temprana, ¿vale? Que es otra puerta de entrada también, y esa comisión está formada por una parte por salud, neuropediatría y salud mental, Diputación y Educación también. Y creo que no se me olvida nada más. Se me ha olvidado antes comentar con los datos que de todas esas niños, niñas y adolescentes que están sufriendo tanto, ¿no? y que llenan las estadísticas, ¿no? Tenemos otra estadística que es importante, y es que de todo ese pool de personas, sabemos que menos de la mitad llegan a la red, ¿vale?, de salud mental. Y bueno, pues eso es decir mucho, ¿no? Actualmente el ratio que existe en el Estado español de psicólogos por cada 100.000 habitantes es de 5 psicólogos a nivel de salud pública. En la CAP, en la Comunidad Autónoma Vasca, es de 6. Si comparamos con el país, por ejemplo, Suiza, que tiene el número más alto, son 52 por 100.000 habitantes. Y por encima de nosotros hay muchísimos países. Están Polonia, Hungría, Italia, Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando se habla aquí mismo, ¿no?, de que nuestros números son mejores, que los generales del Estado son un poquito mejores, pero no mucho más, ¿no? Y que la diferencia todavía con muchos países europeos pues dista mucho. Eso a nivel de psicólogos. A nivel de psiquiatras están un poquito mejor, porque la tasa es de un psiquiatra por cada 6.000 habitantes, ¿no? Y eso dice también mucho del tema de la psiquiatrización, ¿no? Entonces todo esto conlleva estos problemas en cuanto a la falta de profesionales y la sobresaturación de los recursos. También lleva a un modelo de atención en la salud mental que tiende a apoyarse mucho en la psicofarmacología, y es uno de los gran problemas que tenemos, que luego mencionaré un poquito con datos, ¿no? Necesitamos estabilizarlos cuanto antes, no tenemos tiempo, ¿no? Y no ya desde la demanda de los padres, que también puede existir, de los padres y de las madres, ¿no? Que bueno, pues queremos que cuanto antes, ¿no?, mejoren, y bueno, pues esperar a una terapia, ¿no?, se nos hace muy largo a veces, pero luego lo que son los servicios pues tienen un gran problema a nivel de que muchos adolescentes, todos nuestros adolescentes, desde luego, bueno, salvo una, creo, de los 15, todos están medicados, ¿no? Entonces, bueno, pues es una realidad muy preocupante, porque luego a futuro eso también tiene consecuencias. Bueno, has comentado que el modelo de sociedad que estamos construyendo, que hemos construido, no ayuda, o es una de las causas principales de esta situación. Me gustaría un poquito que nos contéis cuáles creéis vosotras que son esas causas, un poco de manera más específica, que nos han hecho llegar a esta situación, ¿no? Bueno, un apunte solo, ¿vale?, a lo que ha dicho Marivilles. Yo, el titular que saco de ahí es que la salud mental o ir a terapia es un lujo, ¿no? O sea, al final llegan los casos más extremos. En esa unidad que tiene relación con educación hay 2 personas, y la realidad de quienes trabajamos día a día con adolescentes es que muchos y muchas necesitan de ese servicio, como lo necesitamos muchos y muchas mayores.
y que estemos obligados a tener que acudir a una terapia o a un servicio de psicología privado, hoy en día es inviable para muchas familias. Entonces, bueno, pues el problema yo creo que todavía es más y más grave. Bueno, aparte de eso, sí, la verdad que estamos suicidio quizás no, es la punta del iceberg, pero bueno, día a día, ¿qué vemos? Bueno, pues cuadros de ansiedad, depresión, un poquito lo que ha dicho Mariby, pero bueno, en otro grado, ¿no? En todos los grados, pero bueno, cómo se va gestando, ¿no? Es lo que vemos al final en los centros educativos, trastornos alimenticios, trastornos graves de conducta, bueno, el tema de las autolesiones, acoso escolar, situación de desprotección familiar, violencia de género, entre los adolescentes también, violencia vicaria. Entonces, bueno, pues se dan muchas situaciones de crisis que, bueno, al final lo que comentaba antes, con la ayuda del Departamento de Orientación y de las pautas que nos dan, pues bueno, como buenamente podemos, las gestionamos. El año pasado se abrió en Aniturri un espacio, Arnaz Gunea, que es, bueno, pues un espacio, un poquito con lo que me he dicho antes, ¿no? Un espacio seguro para el alumnado, donde ante situaciones de crisis, bueno, pues se les ofrece un espacio tranquilo, donde puedan, pues, un poco regular emocionalmente, tranquilizarse, y bueno, pues es el primera terapia de choque, la tenemos que hacer gente que realmente, todo disposición, formación, la que podamos tener, pero que, bueno, que realmente no puede quedar ahí. Sí, eso, un poquito hablando, además de los recursos que tenemos, es un poquito de dónde creéis que surge la problemática o dónde deberíamos poner un poquito el foco para poder recrear un cambio, ¿no? y redirigir la situación. Bueno, yo creo que hay muchos factores a tener en cuenta, ¿no? Y el principal, creo que este modelo de sociedad que tenemos en estos momentos, ¿no? Bueno, pues origina muchos problemas y bueno, pues a mí me gustaría comentar algunos, ¿no? Por una parte, tenemos una sociedad que está basada en el individualismo, ¿no? Claro, muy claro, la colectividad va perdiendo fuerza y cada vez somos más individualistas, nos miramos únicamente a nosotros y a nosotras mismas, ¿no? Y solo nos preocupa lo que nos pasa a nosotros y no nos preocupa tanto lo que le pasa al vecino o a la vecina, ¿no? o al que tenemos al lado. Esto hace que nuestros adolescentes y las adolescentes sientan una presión muy grande, ¿no? Bueno, pues tienen que llegar a ser los mejores, las mejores, los más bellos, las más bellas, los más listos, ¿no? Las más listas, y eso produce un nivel de estrés muy grande, ¿no? Y mucha soledad también, ¿no? Que la soledad es un tema muy importante también en los adolescentes, cada vez más. Es una sociedad que está en el hacer, es decir, hay que hacer actividades extraescolares, hay que llenar todo el tiempo haciendo cosas, ¿no? Y nos olvidamos que hay que pensar, ¿no? Hay que mentalizar y hay que sentir, poner nombre a las emociones y hay que sentirlas, ¿no? Porque, lo que estamos viendo, ¿no? en padres y madres de chiquis y en adolescentes también, luego ya, ¿no? Nos incomoda, ¿no? Ver sufrir a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? No soportamos que se enfaden, no soportamos que lloren, ¿no? Y son sentimientos que tienen que sentir, ¿no? No vale solamente con aprender el nombre, sino que hay que sentirlos, ¿no? Y de ahí se aprende, ¿no? Entonces, tenemos una sociedad con unos niños y niñas y adolescentes con una tasa y con una bajísima tolerancia a la frustración. Se frustran enseguida y esto, son cosas que, por cosas muy simples, hacen un mundo y ya se quieren morir, ¿no? Efectivamente, por eso, por haber suspendido un examen, porque una persona le haya dicho que no, porque le hayan quitado el móvil una hora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el nivel de frustración, la capacidad de frustración, es bajísima, ¿no? Junto con esto, hay otros muchos factores que nos preocupan. Parece una necesidad, ¿no? De que estos niños y niñas
se salten etapas, ¿no? Y la sociedad va muy rápido, ¿no? Y queremos que crezcan rápidamente, y hay por ejemplo, una hipersexualización de los niños y niñas, ¿no? Que enseguida los queremos ver o ellos nos lo piden y nosotros no sabemos decir que no, y los queremos ver o los vemos maquillados con tops que no corresponden, no sé, es decir, que van muy rápido y hay que parar y hay que vivir cada etapa, ¿no? Porque si nos saltamos etapas, ¿no? Luego esos aprendizajes pues se pierden, ¿no? Entonces es importante que tengan cada uno que vivir cada etapa, ¿no? Y los problemas aparecen en todas las etapas. Yo diría que una de las etapas más importantes es 0, 2, 3, 6. Son etapas cruciales donde hay, por ejemplo, el tema de la vinculación se desarrolla y luego a futuro, ¿no? Puede crear muchos problemas si esa vinculación no está bien segura, ¿no? Porque vemos muchas familias con un apego, por ejemplo, ambivalente, inseguro, que eso también trae mucha desorganización, ¿no? Y luego enfermedad mental, ¿vale? Con lo cual, en todas las etapas hay que valorar la importancia de todas las etapas, ¿no? Independientemente de esto, creemos también, ¿no? Que cuesta mucho poner límites a nuestros adolescentes y a los niños y niñas, ¿no? Parece que, bueno, pues hemos pasado de una sociedad, ¿no? Donde todo era muy rígido, no podíamos hablar, ¿no? Etcétera, y ahora, de alguna manera, hemos perdido el sentido en cuanto a que pensamos que los límites, ¿no? en muchas situaciones son malos, ¿no? Y tenemos que dejar que estos niños y niñas de edades incluso muy tempranas, de meses, puedan decidir cosas en las que no están preparados para decidir, ¿no? Entonces, no es posible que un niño o un bebé de 1 año o 2 años tenga que decidir algo, ¿no? que no le corresponde, ¿no? Son los aitas y las amas los que tenemos que decidir en ese caso, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido creo que hay pues un trabajo muy importante que hacer. Junto con esto, también creemos que hay muchas dificultades de comunicación intrafamiliar, ¿no? Cada vez pues hay más chavales que están solos en casa y que están encerrados también. Eso lo vemos en Gasteiz, sobre todo. La realidad de Agurain no la conozco tanto, pero bueno, desde luego en Gasteiz sí. Cada vez hay más chavales que están enganchados en las pantallas, que luego igual Ainara comentará, ¿no? Y ellos están enganchados a las pantallas y los padres están mirando a otro lado también, ¿no? Entonces no hay comunicación, no sabemos qué les pasa, y esa comunicación se va perdiendo, y esa soledad cada vez va aumentando, ¿no? Por una parte va generando un pool de adolescentes que tienden a mostrar conductas violentas, también generados por por todo aquello que consumen, ¿no? Tanto por videojuegos como por estas figuras que aparecen en los youtubers, los instagramers, toda esta gente, ¿no? Que para ellos son referentes, ¿no? Y los que antes eran referentes ya han desaparecido y ahora los referentes son totalmente virtuales, ¿no? No es el tú a tú de la calle, sino es una persona que no conocemos, que lo vemos y además que está accesible las 24 horas. Las 24 horas, con el problema que eso puede conllevar, de estar hasta altas horas enchufado viendo no sé qué, ¿no? Y oyendo cosas que además escapa al control de los padres, ¿no? Y el control parental, ¿no? Pues muchas veces está ausente, ¿no? Junto con esto, y ya para terminar,
hay una pérdida de lo que es el espacio de la calle y de la naturaleza. Los adolescentes que nosotros vemos ni van al monte, ni disfrutan de la naturaleza, ni saben qué cambios hay en la naturaleza, y creemos que es vital que puedan desarrollarse en la calle, conquistar otra vez la calle, que tengan experiencias en la naturaleza y sacarlos de casa, ¿no? Y ya el último punto que nos parece también muy preocupante es el aumento tan considerable que ha habido del consumo de tóxicos, ¿no? Y sí que he traído unas estadísticas, unos datos que vienen de una encuesta de drogas y de escuela que hizo el Gobierno vasco en el 2022. La población es de chavales y chavalas de TDAH, y los resultados son en base a las respuestas que dieron ellos, con lo cual, suponiendo yo que es un tema un poco tabú, me imagino que de alguna manera estos datos estarán a la baja, pero bueno, os los comento. Bien, la tasa de consumo de alcohol, según lo que ellos dicen, repito, en chavales entre 12 y 16 años sería de un 55%, ¿vale? Según lo que ellos dicen, con apenas diferencia entre hombres y mujeres. El consumo de bebidas energéticas sube hasta un 44%. Las intoxicaciones etílicas, según lo que ellos han vivido y ellos perciben, hasta un 34%. El consumo de tabaco, un 29,5%. Las bebidas energéticas con alcohol, un 20 o un 22%, según en hombres más que en mujeres. Consumo de cannabis, un 15% en mujeres y un 20% en hombres, en chavales, ¿vale? Consumo de psicofármacos con recetas hasta un 9%, ¿vale? Y consumo de psicofármacos sin receta, es decir, aquellas medicaciones que consiguen en el mercado negro, que lo hay en Gasteiz, en algunos parques, donde se trapichea con la medicación que damos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues es una realidad también que hay que tener en cuenta, ¿no? Que esta sociedad, ¿no?, finalmente, que nos lleva a ese individualismo y a esa carencia de esas dificultades que tienen los chavales y chavales para frustrarse, etcétera, ¿no? Pues bueno, pues parece que tiende también a estar adormilada también y a hacer una utilización de todos estos tóxicos también que tienen una función, ¿no? Con lo cual todo ello conlleva a que no es un único problema, sino que son muchos problemas, ¿no? Y que tienen que ver con el modelo de sociedad que hay actualmente. Bueno, creo que Mariby nos ha hecho... Creo que nos ha nombrado muchas de sus razones, pero quizás, Ainara, tú tengas algo que puntualizar, sumar a esto. No me voy a repetir, pero bueno, sí que un poquito al hilo de lo que has dicho, el uso de dispositivos electrónicos, redes sociales, todo lo que conlleva esto. Yo creo que adicciones, falta de sueño, cada vez se ve que se descansa menos, que vienen a clase medio dormidos, dormidas, adicción a los videojuegos, esa disociación entre el mundo real y el virtual, ese aislamiento, ¿no? Que bueno, puedes tener relaciones sociales, pero cada vez son relaciones no de cara a cara, ¿no? ¿Cómo vas a fomentar, cómo vas a desarrollar habilidades sociales si no son en directo, por decirlo de alguna manera? Bueno, se podría debatir mucho sobre esto, pero bueno, así haciendo referencia al dato que ha dado de los psicofármacos, el otro día, el lunes creo, en la ETV, he empezado a dar un documental, Generación Click, que me imagino que muchos y muchas habréis visto. Faltan otras tres capítulos, bueno. Y ahí se hacía referencia, y a mí me sorprendió muchísimo, a eso, ¿no? A cómo hoy en día abusan de los psicofármacos y eso, que hay un mercado negro, yo no pensaba que era para tanto. Pero bueno, otra vez como crítica, desde al final, desde Osakidetza, desde primaria o desde donde sea, cómo puede ser más fácil y cómo la realidad es que se recetan con una
tranquilidad igual no, dejarme, quitarle. Al final el costo de una caja de psicofármacos son 80 céntimos y una sesión de terapia 60. Cuando realmente ese puede ser a veces necesario, no lo dudo, pero que realmente la curación viene por una atención psicológica continuada, ¿no? Y no por algo más, con el desconocimiento que tengo. Sí, es así, pero bueno, sí que es cierto que no es el tratamiento de primera elección, y eso hay que dejarlo claro, ¿no? Porque bueno, lo primero que se intenta es establecer una psicoterapia, no siempre es fácil, ¿vale? Ya os he dicho antes que, por ejemplo, en la unidad de salud mental, ¿no? En nuestro hospital hay 6 psiquiatras, eso ya dice mucho, ¿no? Frente a 4 psicólogos y medio, ¿no? Entonces, sí que hay alguna psiquiatra, por ejemplo, que hace psicoterapia, pero en general, bueno, las intervenciones son de seguimiento y de seguimiento de farmacológico generalmente. Hay tratamientos mixtos que se dan entre psicóloga y psiquiatra, ¿no? Donde la psicóloga hace terapia y el psiquiatra únicamente hace seguimiento de la medicación, pero claro, a todo no se llega, ¿no? Bueno, pues es muy complicado, la verdad es que es muy complicado. Para nosotros no es el tratamiento de primera elección, tampoco en el hospital de día, y siempre es algo que intentamos valorar, ajustar e intentar en cuanto se puede bajar la medicación, ¿no? Ir bajando y que se vayan por lo menos con el mínimo de medicación, ¿no? Y este abuso de medicación no solamente es en los adolescentes, ¿no? También es en los adultos, no solamente en los psicofármacos, sino también en los fármacos generales, ¿no? Quiero decir, cuántas personas nos medicamos con ibuprofeno, con paracetamol, sin tener una prescripción médica, cuántas personas tienen... yo no veo a las personas, pero podríamos levantar la mano, cuántas personas toman ansiolíticos. No hace falta. Ansiolíticos, ¿no? Pues nos asustaríamos, ¿no? Cuántos ansiolíticos se toman, cuántos antidepresivos, ¿no? En los adultos, muchísimos, ¿no? Entonces, bueno, es una gran industria farmacológica, ¿no? Hay mucho dinero de por medio ahí y realmente, pues sí es cierto, es mucho más barato dar medicación y las ganancias para las empresas farmacéuticas pues son tremendas, claro. Bueno, estoy segura de que hay muchísimas cosas de las que podríamos hablar, podríamos seguir, pero el tiempo va pasando y por esa razón vamos a ir a la última preguntita, un poco para luego dar pie a la gente a preguntar y sobre todo para poder escuchar también a Aimar, porque nosotras jóvenes ya no somos y él también va a ser la voz de esa juventud hoy aquí, así que quiero que quede espacio para él. Para acabar entonces me gustaría preguntaros un poquito, antes hablábamos de que a pesar de que la realidad es muy dura, que se ve el arcoiris al final del túnel, decías, hortzara ikusten da ez, han bestealdean eta hortara goaz, ¿qué se puede hacer? Vamos a venir directamente aquí, a lo pequeño, a lo nuestro, a nuestro entorno. ¿Qué se puede hacer en el entorno, en Agurain, o en la llanada, en la lautada, para, no sé, crear espacios? Bueno, por mi parte, bueno, simplemente comentar que el año pasado se formó un grupo de familias, bueno, pues a raíz de una iniciativa que llevaba ya tiempo en Guipúzcoa, pues gestándose en otros pueblos, que era, bueno, un grupo de familias que realmente el objetivo que tienen es retrasar la entrega de un dispositivo electrónico pues a sus hijos y a sus hijas, un poco concienciar sobre el uso, el que las familias somos ejemplo, ¿no? En ese uso responsable y consciente. Entonces, bueno, uno de los objetivos es pues construir una red donde evitar esa presión social, ¿no? Porque realmente hemos tenido durante mucho tiempo la sociedad, pero bueno, se ha tenido la idea de que una vez que pasan al instituto tienen que tener un móvil. No lo necesitan, ¿vale? Sobre todo porque no sabemos, o sí, somos conscientes y yo creo que cada vez más, ¿no? De que estamos dando un arma de destrucción masiva. O sea, algo que, bueno, sin saber utilizar y sin controlar, o sea, controlar no es mirar absolutamente todo, pero sí
hacer un control de ese uso, lógicamente sin invadir ciertos espacios que tienen que ser privados, pero bueno, sí que bueno, intentar que se retrase un poquito esa edad y bueno, luego pondremos ahí un correo electrónico que es del grupo que se ha creado en Agurain, se han creado en López de Larrea, en la de Castola, se han hecho como 2 subgrupos. Si queréis información, cualquier cosa, escribís ahí y os explicamos un poquito pues, cuáles son las funciones y qué es lo que se hace. Sí, con el tema de las pantallas, ¿no? Yo creo que la responsabilidad, hay que tener en cuenta que la responsabilidad de todo esto les miramos a los adolescentes, pero es que la responsabilidad es de los aitas y de las amás, ¿no? De cómo gestionan todo esto, ¿no? No hay que olvidar que son menores de edad y como son menores de edad, si somos padres y madres responsables, somos nosotros los que tenemos que gestionar de alguna manera y acompañar, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, que niño o niña con 10 años, 11 años con móvil es la puerta al porno, eso lo sabemos ya directamente, ¿no? O sea, ponen pene jugando, jijiji, y aparece el porno directamente, ¿no? Entonces, creo que los aitas y las amas tenemos que ser responsables y hay que hacer un acompañamiento y el dispositivo no es de ellos, es de los aitas y de las amas, ¿no? Y eso hay que dejarlo muy claro con ellos, ¿no? Porque, bueno, pues en consulta se ve, no, es que el teléfono es mío, me lo han regalado. No, pero el teléfono será la carcasa, pero lo que hay dentro, quien paga la línea, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es de los aitas, ¿no? Y como sois menores, ¿no? Bueno, pues el seguimiento como padres responsables y madres responsables tiene que ser de los aitas y de las amas, ¿no? Porque además, si hay ciberbullying, hay etcétera, etcétera, se pueden cometer muchos delitos y lo sabemos porque es así, ¿no? Luego la responsabilidad es para los aitas y para las amas, ¿eh? O sea que, bueno, estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que, bueno, a mí me parece súper interesante estas iniciativas que se están creando en muchos pueblos y también muchos coles de Gasteiz que tenemos conocimiento. Y bueno, creo que también podemos ir un poquito más allá, ¿no? Bueno, pues viendo cuál es la realidad en salud mental, a mí me hubiese gustado tener los datos reales, ¿no? De cuántos niños, niñas y adolescentes están en estos momentos atendidos en la red de salud mental de Álava, pero no tengo ese dato. Pero sí que intuyo, ¿no? Por lo que me llega por compañeras, que bueno, pues puede ser un número importante, ¿no? Y creo que la preocupación también pues es importante. Entonces, creo que es labor de todas y de todos el atender este problema que cada vez va en aumento y ya lo estamos viendo. No podemos estar esperando a las instituciones, ¿no? Ni a Osakidetza, ni a Educación, ni a Servicios Sociales, a que bueno, pues, se hagan protocolos, es que está muy bien que se hagan, ¿no? Creo que es trabajo de todos y de todas, ¿no? Y creo que, como en euskera se dice, hay que ir chiquitica undira, o sea, de más pequeño a más mayor, porque si estamos esperando a que desde las instituciones den respuesta a todo esto, pues entre tanto, mucho me temo que todo este sufrimiento, ¿no? Que hay tanto en las familias como en los menores, pues, bueno, pues no se va a solucionar, evidentemente. Entonces creo que urge de alguna manera, y la propuesta sería, y desde aquí ese arco iris, ¿no? De alguna manera, el poder crear, ¿no? Un grupo en Agurain y en La Lautada, ¿no? Con personas que nos pueda preocupar este tema, ¿no? Que podamos trabajar para dar charlas, para dar formación, que pueda ofrecer un entorno amable desde la prevención, ¿vale? Porque esto es importante, no estamos hablando de intervención, por lo menos creo que hay que focalizar mucho la atención, es una parte
una parte importante es la intervención, que es lo que yo igual más he trasladado, pero hay que invertir en prevención. Y esta prevención fundamentalmente tiene que ir en las edades tempranas, de 0 a 12 años. Evidentemente los adolescentes también están sufriendo mucho y lo estamos viendo, pero si estamos hablando de prevención, sobre todo hay que invertir en lo que nos viene desde abajo, ¿vale? Bueno, un poquito ese sería el planteamiento, ¿no? Ainara, ¿creías que me positivo bat eman nahi du? Es que la verdad que, bueno, un poquito, yo creo que hemos lanzado datos, una preocupación, o sea, hablar de una situación muy preocupante y yo no quiero que nadie de aquí se vaya tampoco con esa preocupación. No hay que preocuparse, ¿no? Yo creo que hay que ocuparse. Entonces, bueno, cada una, llevarlo a nuestro terreno, cómo podemos hacer bien las cosas. Un niño o una niña pequeño que necesita protección, presencia, ¿no? Y un adolescente, yo lo que os he dicho antes, necesita ser escuchado, ser entendido. Entonces, yo creo que hay un mensaje en la sociedad que lleva calando desde hace mucho tiempo y es que la juventud de hoy en día, ¿qué nos espera, no, con esta juventud? No, yo creo que la juventud de hoy en día es muy diferente a lo que era la nuestra, mucho, tienen diferentes maneras de pensar, de sentir, de expresarse, pero claro que tienen ilusión, ganas, ambición, ganas de cambiar el mundo y que hay que creer, ¿no?, en ellos y en ellas, porque realmente es nuestro futuro, pero es un futuro que hay un arcoíris, que no es tan negro. Yo no lo sé, voy a reforzar un poquito lo que ha dicho Ainara. Me parece que hay que escuchar no solamente a los adolescentes, también a los niños, porque estamos hablando de ellos y de ellas sin tener en cuenta lo que ellos y ellas opinan. Entonces creo que en esta propuesta de intentar crear un grupo de trabajo para Agurain y para la UTADA hay que tener en cuenta las asociaciones que hay de jóvenes en el pueblo, bueno, es decir, que hay que involucrar a todo el mundo para que desde ahí se vean las necesidades que hay reales, ¿vale? Oso, dara ibai, txalo, luego tendréis oportunidad de preguntar, pero, como os he dicho, vamos a invitar, estamos hablando de la importancia de escuchar, de dar voz a la juventud, y quiero que suba Aimar Blasco, txalo da berarentzat, mesedez. Bueno, arratsaldeon, Aimar, estabas esperando tu momento. Mejor tardar, porque así me voy concienciando de toda la gente que hay. Muy bien, estábamos deseando tenerte aquí. Gracias. Algunos conocemos un poquito ya tu historia, pero seguro que hay alguien que todavía no sabe quién eres, así que cuéntanos. Sí, bueno, vale, gracias. A ver, pues yo ya me he presentado, me llamo Blasco Rodríguez y nada, pues me han invitado aquí porque hace unos años pues nada, publiqué un libro contando mi experiencia que había tenido con una relación tóxica y pues les pareció bastante interesante pues que diera mi testimonio, ¿no? Y nada, pues a ver, lo primero que quiero aclarar es que no fue una relación tóxica en la que hubo un vínculo romántico, o sea, yo por él sí que tuve sentimientos, pero no fueron recíprocos, ¿no? Y es importante aclararlo porque a veces tendemos a pensar que para que una relación tóxica sea tóxica tiene que haber un vínculo amoroso, ¿no? Cuando no siempre tiene que ser así, puede ser una relación tóxica con los padres, una relación tóxica con algún amigo, alguna amiga, es que con cualquier persona. Y nada, pues esto básicamente fue que nada, pues yo conocí a este chico a través de unas amigas y como que vi que tenemos mucha química y que tenemos muchas cosas en común, ¿no? Esto al final a mí lo que me generó fue pues una muy bonita primera impresión, ¿no? Y imagino que viceversa también, ¿no? Y nada, pues perdón que estoy nervioso. Estás explicándote de maravilla. Bueno. Y pues nada, pues poco a poco, claro, pues por esta buena química que tuvimos, empecé a pasar más tiempo con esa persona y hasta el punto de que pasábamos todo el día juntos, quedábamos a las tardes siempre que podíamos, hacíamos videollamada para dormir y todo eso, ¿no? Vale, ¿qué pasa? Que yo poco a poco fui sintiendo una atracción sexual hacia él
y hasta el punto de llegar a enamorarme. ¿Qué pasa? Pues que él sabía que yo tenía estos sentimientos y empezó a aprovecharlos un poco a su manera para poder pues, sacarme información de ciertas cosas o para obligarme a comportarme de ciertas maneras que yo en ese momento veía normal, ¿no? Por ejemplo, me hacía, que imagino que conoceréis, el gaslighting, que... Explícanoslo por si acaso, porque vale. La media de edad igual... Sí, vale. Explícanoslo. Si no me equivoco, el gaslighting es cuando una persona, pues, yo que sé, imagínate, discutes con una persona por algo que esa persona, pues, ha visto de alguna manera, ¿no? Y te hace creer que la culpa la tienes tú, es decir, le da, pues eso, la vuelta a la tortilla para que pienses que ha sido tu culpa, ¿no? Y claro, y esto a mí me lo estuvo haciendo constantemente, ¿no? Y esto al final a mí me creó una dependencia que empecé a pensar que era mejor sentirme mal con él a no sentir nada y olvidarme de él, ¿no? Y claro, al final también, pues esta dependencia emocional me hizo ir tolerando cosas de su parte que no debería de haber tolerado, ¿no? Como, por ejemplo, yo siempre he tenido sobrepeso y hacía comentarios, pues, negativos hacia mi físico, ¿no? Por ejemplo, nada, lo que he dicho en la radio, una vez, pues nada, por un grupo de WhatsApp, claro, salimos a correr y envié una foto mía diciendo pues que alguien llamara a la grúa, ¿no? Y claro, pues el tema de lo de la grúa siempre se ha utilizado como expresión, pues para reírse de la gente con sobrepeso, ¿no? Luego también, pues, por ejemplo, me comparaba, es que así en general me comparaba con otros físicos, ¿no? O por ejemplo, había personas que estaban en una mejor forma física que yo, con las cuales se metía, ¿no? De, ay, esta persona está gorda, tal. Y claro, yo de manera indirecta también me afectaba a mí, porque yo físicamente estaba peor que esas personas, ¿no? Y al final me hacía sentirme inseguro hasta el punto de que dejé de comer y bueno, pues de ahí fui poco a poco a peor y claro, empecé a adelgazar, una burrada. ¿Y qué pasa? Que como siempre he sido una persona que ha tenido sobrepeso, la gente me veía delgado y me decían, qué guapo estás, qué sano estás, ¿no? Cuando realmente no era sana la manera en la que había adelgazado, ¿no? O sea, sí, igual de primera vista dices, ay, pues mira, ha salido el sobrepeso, está delgado, qué sano está. Pero es que había dejado de comer completamente, incluso intentaba provocarme el vómito, que por suerte no lo conseguí, porque yo creo que lo llego a conseguir y que nunca hubiese sido capaz de detenerme. Y luego pues también, poco a poco, claro, al final esa relación pues se fue yendo a peor, a peor, a peor, y claro, y él estaba pasando también sus luchas internas y empezaron a entrar en juego cosas como el suicidio, ¿no? Y nada, pues al final en una de esas pues jugó conmigo, bueno, me manipuló de cierta manera, pues eso, para que le dijera, le soltara información sobre una cosa que ahora mismo no tiene importancia, pues diciéndome pues que si no se lo decía, que iba a quitarse la vida, vaya, y claro, y yo ahí ya toqué fondo, no podía ni mirarla a la cara, y es que a la tarde, que es lo que yo creo que en sí más daño me hizo, él estaba como si nada, y decía, yo ya lo he superado, supéralo. Y cuando en verdad era algo súper grave y me trataba como un exagerado cuando yo lo que estaba haciendo era preocuparme por su salud mental, ¿no? Y eso, y nada, y poco a poco también con el, perdón, poco a poco también con el tema de, bueno, empecé a escribir poesía, ¿no? Yo escribía anteriormente poesía, pero aquí empecé a escribir aún más y claro, yo no era consciente de lo grave que era la situación, pero por lo que habéis comentado antes de que es necesario encontrar palabras, ¿no? Y claro, yo no sabía encontrar palabras para eso hasta que empecé a escribir y empecé a utilizar metáforas para referirme a esas situaciones y yo, por ejemplo, se lo leía a mis amigas, que ahí hay dos, y nada, y me decían, ay, pero Aymar, ¿estás bien? Tal, no sé qué. Y claro, yo como que no me paraba a pensar en lo que escribía hasta que empecé a hacerlo y dije, jo, es que esto no está bien, ¿no? Esto no está bien. De hecho, es que llegué al límite ya de asistir a la autolesión, lo que habéis comentado vosotras antes. Y claro, luego pues también poco a poco estuve con, bueno, me abrí en especial con mi amiga Maider porque era algo que a mí pues no me gustaba hablar, pero bueno, como siempre la acompañaba a casa y todo eso después de quedar, pues al final terminé abriéndome con ella y me ayudó bastante, gracias Maider. Un aplauso para ella. Ay, me está llorando. Y nada, y de hecho es algo muy bonito porque su portal estaba de obras
Y claro, y estamos así hablándolo y es que llegamos a la conclusión, pero poco a poco fue saliendo esta relación, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que dijimos, jo, es que si te das cuenta, mientras tu portal se va arreglando o lo van reformando, yo me estoy encontrando mejor, ¿no? Y al final eso también me ayudó mucho, aunque sea una tontería, me ayudó mucho a darme cuenta de que la vida sigue, ¿no? Y por ejemplo, tengo una amiga que no ha podido asistir, la cual estuvo pasando por una situación parecida a la mía, y claro, y justo enfrente de su casa estaban como arreglando una cosa de una placita, y le dije, fíjate en la cosa esta de la placita, y ya verás como poco a poco te vas a ir encontrando mejor, y cuando te quieras dar cuenta, la obra de esa placita va a estar terminada. Y de hecho me dijo, Aimar, eres el mejor. O sea... Y nada, y eso, y también pues eso, decir que, a ver, que yo os lo estoy explicando así un poco con prisa, ¿no? Pues porque tampoco me voy a poner aquí a contaros todo porque no acabo nunca. Pero, o sea, estoy contando esto y parece que es una situación de que, bueno, estuve fatal y poco a poco fui saliendo cuando realmente hay subidas y al igual que hay subidas hay bajadas, ¿no? O sea, casualmente, y seguro que esto le ha pasado a muchas personas de aquí, cuando yo empezaba a recuperarme, él volvía y me escribía, ay, hola, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuánto, es como no me jodas, uy. No, no te preocupes. Vale. Suelta lo que necesites. Vale. Y yo estaba en plan, no me jodas, ahora que empiezo a recuperarme va y vuelve, ¿no? Pues vaya, ya ves tú qué gracia. Y eso. Bueno, creo que no necesita... que le haga preguntas, así que creo que es el momento de pasaros un poquito la palabra. Tenemos aquí a Aimar, tenemos a Ainara, tenemos a Mariby y me gustaría que aprovechéis esta oportunidad para preguntar, aclarar, saber más, no lo sé, es vuestro momento. Levantad la mano, os acercarán los micros, no tengáis miedo. Por ahí. Bueno, mi pregunta va para la psicóloga. No sé si hay mucha diferencia en los casos que tratáis y demás entre hijos de gente inmigrante y gente de aquí. Y bueno, también agradecer a Aimar porque ha sido súper bueno, súper específico. Muchas gracias. Y vamos, genial, porque seguramente que te habrá ayudado el escribir, te habrá ayudado a expresar. Bueno, diferencia. Sí que atendemos a bastante población migrante y sí que hay una diferencia en cuanto a que las historias vitales que tienen y que traen son gravísimas, son muy graves. Estos chavales y chavalas han tenido generalmente, la gran mayoría han tenido una exposición a situaciones traumáticas y violentas muy grandes y bueno, pues llegan aquí y bueno, pues en general con un trastorno de un estrés postraumático y bueno, sí que es cierto que esas vivencias pues los chavales de aquí no los han tenido, ¿no? Pero fluctúa un poco, el tipo de chavales y chavalas que tenemos va fluctuando en el tiempo. O sea, quiero decir que no es que todos sean migrantes ni que todos sean de Álava, va fluctuando, pero sí hay una gran diferencia en cuanto a las vivencias que traen y la gravedad en patología. Traen mochilas muy cargadas, con mucha gravedad. Sobre todo, pues eso, países de América del Sur, pues Paraguay, Perú, Bolivia, bueno, ese tipo de colombianos también mucho, que han vivido asesinatos delante de ellos. Y bueno, pues mucha violencia. Hortik beste galderatxo bat.
Kaixo arratsaldeon eta eskerrik asko entzun duguna, dugulako. Eta primero quería decir una frase que a mí me ha encantado, que es querer saber ver. A mí me parece que esa me la voy a poner en algún sitio, porque sí me parece importante dentro del mundo educativo y del mundo sanitario que a veces no queremos ver, porque si vemos estamos en una situación que tenemos que actuar y entonces ahí se mueven muchas cuestiones. Me ha sorprendido los datos que has dado del instituto de casos que estáis atendiendo. Me parecen altos. En ese sentido me parece fundamental que en la atención primaria, en infantil y en atención primaria, hubiera también personal, no solamente las personas que atienden el tema pedagógico, que es muchas veces lo que nos preocupa, es decir, que salgan bien, que aprueben, les ponemos refuerzos, pero el tema emocional lo perdemos. Entonces, yo sí creo que tendríamos que pedir y exigir dentro del mundo educativo más personal que atendiera cuestiones emocionales, psicológicas. Entonces, a veces les pedimos a los andereños y a los maestros que sepan de todo. Entonces, yo creo que hay parcelas que tenemos que trabajar en equipo. Entonces, yo pediría mucho más, es decir, además de la orientadora, que a veces, pues, en la etapa de infantil parece que no llega la psicóloga, o en la primaria parece que no llega. Pues es que sí, tendría que llegar, y entonces no esperar a la secundaria para solucionar problemas que ya vienen. Entonces me parece que hay un salto muy grande desde donde estás tú a donde estás tú. Es decir, que ya nos perdemos muchas cosas en el camino. Y sí coincido que cuando hay procesos agudos de suicidios o de conductas suicidas, toda la maquinaria se pone en funcionamiento. Pero es que luego lo perdemos, el tiempo, las necesidades. Entonces, coincido contigo que hay que hacer grupos, pero también tenemos que exigir a quien tiene la responsabilidad en educación y en sanidad que tiene que dar más recursos y recursos públicos, porque también sería interesante saber cuántas familias llevan a sus hijos e hijas a consultas privadas además de la UPI. Y bueno, pues yo agradeceros por lo claro, y a ti, Mar, creo que eres lo que ha dicho la educadora, es decir, tenemos que confiar en la juventud que está ahora, porque si no confiamos en la juventud, no vamos a confiar en los que ya tenemos 70 y nada más. A ver, para contestar antes, la verdad que por falta de tiempo no he podido un poquito ahondar en esa falta de recursos, y una de las demandas yo creo que fundamentales, que es la presencia o la exigencia de la presencia de un psicólogo o una psicóloga en los centros educativos. O sea, eso es algo totalmente fundamental y que, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no?, pues ha puesto muchísimo más en evidencia. Todo este servicio de atención psicopedagógica el año anterior no, pero los 2 anteriores años, en el caso de Aniturri, yo creo que en López de la Rea también, se llevó, corrieron con los gastos las asociaciones de madres y padres con un gasto brutal, y eso que a la hora de hacer una selección de personas que iban a ese, que necesitaban ese servicio, se hizo eso, un filtro bastante grande, y de todas maneras era algo puntual. En primaria se dedicaban solo a hacer, a hacer diagnósticos, ¿vale? Diagnósticos de necesidades educativas especiales, cosa que compete totalmente a la de Segune. Y en secundaria no era un servicio de psicopedagogía, una terapia, sino que era simplemente una asesoría psicopedagógica de 4 sesiones donde, bien, te podían decir que tu hija, tu hijo tenía tal o cual, pero es que si se quedaba ahí, o sea, continuaba, la exigencia era continuar en un gabinete privado con otra vez esos 70 euros semanales o lo que sea
un lujo. Luego, primaria y secundaria, realmente todos los centros educativos, todos tenemos que tener la estructura del equipo que os he dicho de contra el bullying. O sea, eso es algo que tiene que tener todos los centros, ¿vale? O sea, el querer ver, pues claro, es que al final trabajamos personas que somos diferentes, estamos obligados a ver, sí, pero también hay que saber y querer mirar, está claro. Y bueno, por lanzar algo a favor, no tenemos tiempo muchas veces. O sea, yo creo que en el orden de prioridades algo así está en primera línea, pero muchas veces sí que se mira a otro lado, y eso es una realidad, pero porque tampoco tenemos ni recursos ni tiempo para lo que conlleva esto. Quizás lo que hay que hacer es simplificar los procesos y aumentar los recursos, facilitar las cosas. Osondo, beste galderarik? Yo sí que tengo una para Aimar. Bueno, en realidad tengo varias. Una no quiero que se me pase, porque el día que estuvimos preparando un poquito esto, me dijiste algo que me pareció interesante, ¿no? Cómo muchas veces se normalizan situaciones bajo la manta de la adolescencia. Y tú me dijiste, pero esto es otra cosa de lo que estamos hablando, ¿no? Una cosa es ser adolescente y otra es necesitar recursos, ayuda, vías. Sí, o sea, muchas veces, y por ahí también han hablado un poco ellas, ¿no? De que en la adolescencia solemos sentir cosas, ¿no? Y o solemos tener sentimientos negativos, y casi siempre se dice, es una fase, ya se le pasará cuando crezca, o es un adolescente, ¿no? Ya se le pasará, o sea, son cosas del tiempo. Cuando muchas veces no tiene por qué ser así, ¿no? O sea, a veces, encima, lo que arrastramos de adolescentes, terminamos llevándolo a cuando terminamos creciendo, ¿no? Que es lo que habéis comentado vosotras antes, y a veces es necesario darse cuenta de que quizás no sea solo una fase, ¿no? Porque llega un punto en el que quizás está una persona demasiado triste o demasiado irascible o se encierra demasiado en su habitación, ¿no? Y ese tipo de cosas, o come demasiado poco o come demasiado. Es como que por el hecho de que sean adolescentes decimos, bueno, pues ya está, ¿no? Cuando realmente llega un punto en el que tendríamos que darle más importancia de la que a veces se le da. Creo que es interesante y una idea que me da cuenta. Y por ir cerrando un poquito, os voy a decir que tenemos el sorteo de las entradas, aquí contactos para que podáis hablar directamente con ellas. Ainar ha hablado de Desactiva tu Lautada, de ese grupo que se ha organizado. Maribi, si queréis hablar con ella, preguntar lo que sea. También Agurain Guru Osasuna, de la asociación o del grupo organizador de estas jornadas. Por lo tanto, siempre tendréis la oportunidad por esas vías. Creo que se han repartido también unos cuestionarios para hacer preguntas, dudas, lo que queráis, ¿vale? Lo que se os haya quedado en el tintero, ahí está. Y después de esa sosqueta, de ese sorteo, Aimar nos leerá uno de sus poemas. Y por eso quiero preguntarte para acabar, ¿cómo te ha ayudado a ti la escritura o cómo el arte, que muchas veces se nos olvida, por ejemplo, a la hora de elegir extraescolares, de lo importante del arte y de las diferentes disciplinas artísticas en el desarrollo emocional de las personas? Y a ti la escritura te ayudó. Me gustaría saber un poco cómo fue esa conexión y cómo te ayudó. Ay, pues gracias. Pues a ver, es muy importante, ¿no? El hecho de que cuando nos encontremos en una situación bastante vulnerable encontremos una vía de escape, ¿no? Porque muchas veces tendemos a tener luchas internas y no a querer comentarlas por miedo a que no le den importancia y nos crean que estamos dramatizando, ¿no? O porque directamente quizás sentimos que nadie nos va a entender, ¿no? Pero creo que aquí, por ejemplo, en toda la sala, todas las personas habremos tenido nuestras propias luchas internas, ¿no? Por estas mismas inseguridades, ¿no? Vale, por si acaso, que igual no. Vale, pues por eso mismo, a veces, por el hecho de no saber a quién contarle las cosas, tendemos a
a apartarlas de lado, ¿no? Y seguimos haciendo nuestra vida cuando esa cosa se está haciendo más y más y más grande, pero como no le damos importancia, no nos damos cuenta del todo, ¿no? Y por eso digo que es muy importante encontrar una vía para expresar eso, a pesar de que no lo compartas con nadie, ¿no? Por ejemplo, en mi caso fue la poesía, y mis primeros poemas que escribí en esa época, por ejemplo, no los compartía con nadie hasta que ya luego pues me fui soltando, pero es que puede ser cualquier cosa, ¿no? La música, puede ser pues incluso el deporte, ¿no? Puede ser cualquier cosa. En mi caso, pues eso, la poesía sí que me ayudó mucho, ¿no? Y por lo que os he comentado antes, de que me ayudó para darme cuenta de qué tan graves eran ciertas situaciones, ¿no? Y encima también importante por el lado de las personas adultas, ¿no? Que estáis en la sala, pues el promover eso entre la gente joven, ¿no? Y el incitar a las personas a que busquen eso, una vía de expresión artística, o aunque no sea artística, de desahogarse, ¿no? Por ejemplo, Ainara, que ha sido pues mi profesora en bachillerato, muy buena profesora, por cierto, pues, ¿qué iba a decir, no? No, pues ella, por ejemplo, sí que es cierto que siempre se ha encargado de incitarnos en ese mundo, ¿no? Y de que es muy importante escribir poesía, la literatura y todo eso, ¿no? Y nada, y poco más que comentar, ¿no? Por ejemplo, bueno, otra cosita más. Yo conocí, a un chaval que para desahogarse pegaba puñetazos a las cosas, ¿no? Y se hacía daño, y yo le decía, no hagas eso, no tiene sentido que te hagas daño a ti mismo. ¿Por qué? Porque vas a sufrir más, ¿sabes? Y al final pues terminas rompiendo cosas y eso, el dinero no sale de la nada, ¿no? Vale, entonces, claro, yo siempre pues lo intentaba incitar en que pues pinta, escribe y todo eso, ¿no? O sea, al final eso es muy importante, este tipo de cosas, intentar quitarlas, ¿no? Que no busquen esas vías de desahogo, porque son pues bastante peligrosas, ¿no? Y que empiecen a buscar una vía más sana y que te pueda aportar algo más a ti para poder salir de una época negativa. Gracias. Bueno, uste dut, gaurkoz honekin amaitzen joango garela, Aimar prestatzen den bitartean, igual mikro nahiago duzu, aldatuko izut. Vale, mientras se prepara Aimar, va a coger su libro, un libro bonito, bien trabajado. Si no lo tenéis, ir a por él, a comprarlo. No sé si está... ¿Dónde se puede comprar tu libro, Aimar? Aprovecha. Pues en la página web de la editorial o en Amazon. Pero que no hace falta, o sea, mi contrato con la editorial está acabado, así que no os creéis que me voy a llevar mucho, ¿eh? Bueno, él no ganará dinero, pero nosotras ganaremos con tu poesía. Sí. Eso sí. Bueno, y mientras Aimar se prepara, zozketaren irabazleak zeintzuk izan diren esango dizuet. Lehenengo irabazlea, 375. 375. No escucho nada, sacad las entradas. 375. Hortik dago irabazlea, Anikak emango dizkizu sarrerak, hortik. Eta bigarrena, 433. 433. No oigo gritos de alegría. ¡Uy, el técnico! Te las gana. Bueno, eta honekin amaiera emango diogu gaurko saio honi, eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Gogoratu datorren ostegunean azken saioa izango dugula, saio oso interesgarria. Hoy hemos podido escuchar a Aimar hablar de relaciones tóxicas. Ese será el tema. Así que os invito a volver el jueves que viene. Y para acabar, Aimar, Mercedes. Gracias. Ay, qué vergüenza, ¿eh? Vale, lo voy a intentar hacer sin mirar, así que si me equivoco, nada. Vale.
Estoy consiguiendo olvidarte. Sí, estoy consiguiendo olvidarte. Debería de alegrarme, lo sé. Tú decías que debería de hacerlo, pero por algún motivo no lo siento así. Olvidarte supone olvidarlo todo. Las noches estrelladas, tú tan lejos y yo tan cerca. Las promesas eternas que se fueron con el tiempo. Las miradas cruzadas en busca del perdón. Te has ido y aún así quiero seguirte. Sí, aún así quiero seguirte. Debería de superarlo, lo sé. Algo en mí dice que estaré mejor así, pero por algún motivo no lo creo del todo. Tu ausencia supone vacío en mí. Noches perdidas envueltas de tu recuerdo, charcos de lágrimas en los rincones de mi casa, ataques de ansiedad encerrados en el baño. Te estoy sintiendo tan profundo, pero viéndote tan ajeno. Aunque odio sentirme como me haces sentir. Odio caminar con espinas en el alma y prefiero perderte antes que acabar muriendo. Así, para romper la métrica que acompaña mi vida. Estoy consiguiendo olvidarte, sí, pero no por ello te prohíbo volver. Gracias. Eta eskerrik asko danoi. Datorren ostegunera arte. Agur. Agur.